Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de julio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Pueden también ser envíos solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR para mayor información. Bueno, veamos qué pasó entonces el día lunes. Iniciamos con algo de tranquilidad y ganancias en medio de ausencia de fundamentales económicos en lo que fueron los mercados internacionales. Medidas del Banco Central Europeo impulsan a los mercados, básicamente sigue inyectando lo que es liquidez a los mercados y por lo tanto le da un impulso adicional. Y tenemos acciones locales que mantienen presión por petroleras a espera de resultados empresariales del segundo trimestre. Nuestro mercado no se contagia del impulso alcista en el día de ayer y básicamente genera un comportamiento de presión a la baja en petroleras. Y continuamos entonces con datos económicos del día de ayer. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales. Básicamente no tenemos noticias, no tuvimos noticias en el día de ayer para generar una mayor volatilidad. Y el mercado colombiano se dejó llevar simplemente por la presión de una caída del precio del petróleo y continúa cerca de los $100 por barril. En cuanto a probabilidad de tasa Fed, hoy tendremos a las 9 de la mañana Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, testificando ante el Senado de los Estados Unidos en lo que es la reunión semianual. Así que el mercado buscará información en los comentarios y en las preguntas que se le hagan a Janet Yellen. Así que por ahora continuamos con esa expectativa de ascenso en tasa de interés para 2015, para principios del segundo trimestre de 2015. No obstante, a medida que tengamos datos económicos, pues vamos analizando esa probabilidad. Y los datos de hoy pues nos muestran una mejora sustancial, sobre todo en ventas al por menor, por lo que continuamos con la misma expectativa. Y el nivel de riesgo desciende un poco en el día de ayer, la volatilidad vuelve a bajar, el mercado sigue en la zona de calma, correcciones dentro de tendencia alcista, pero no tenemos volatilidad de cambio de tendencia por ahora, solo un fuerte ascenso del VIX nos anunciaría ese cambio de tendencia fuerte. En cuanto a mercados asiáticos, repuntaron, jalonados por mejora en colocación de créditos en China y optimismo desde Estados Unidos. La inversión extranjera en China, extranjera directa, crece 2.2% para junio, en mayo creció 2.8%, y los nuevos créditos en China crecen en 1.08 billones de yuanes. Esa cifra supera los 950 mil millones de yuanes esperados por el mercado, así que los datos de China fueron buenos. Esto le dio un impulso a Asia y contrasta con un deterioro del sentimiento económico de la zona euro para julio, que cae de 58.4 a 48.1 por debajo del 62.3 esperado por el mercado. El sentimiento económico en Alemania también fue jalonado a la baja del 29.8 al 27.1 por debajo del 28.9 esperado, y esto está generando que Europa se mantenga con algo de cautela, algo de descensos en el día de hoy tras la caída en la confianza del consumidor. Mercado colombiano es una jornada ausente de fundamentales económicos. Mañana se conocerán las licencias de construcciones y recuerden, el 17 tendremos a Cemex Latam Holding iniciando lo que sería la temporada de utilidades empresariales en Colombia. Tuvimos una lluvia de noticias a las 7:30. Ventas al por menor de Estados Unidos para junio crecen 0.2% por debajo del 0.6 esperado por el mercado. Así que digamos que se deteriora un poco el ritmo de crecimiento, pero pues igual continúan las buenas noticias de crecimiento. Manufactura de la Fed de Nueva York para julio mejora de 19.28 a 25.60 en la confianza de esta zona, bastante fuerte, supera la expectativa del mercado que esperaba algo de retroceso. Esto le da aliciente sobre todo al dólar para ganar algo de terreno. Y los precios de importación y exportación varían 0,1 en importación, menos 0,4 en exportación. No tenemos una importación de inflación significativa en los Estados Unidos, así que en términos generales los datos siguen siendo buenos para la economía de los Estados Unidos. Recordemos, 9 de la mañana Yellen hablará frente al Senado en su reunión semianual. Tenemos entonces a Janet Yellen a las 9 de la mañana. Y 9 también inventarios de negocios de los Estados Unidos, un dato de importancia media en el día de hoy. Mañana tendremos el IPP y Producción Industrial de Estados Unidos. También tendremos el Beige Book, una publicación trimestral donde conocemos el desempeño de los distritos en Estados Unidos y la variación semanal de inventarios de crudo para aquellos que dan seguimiento al petróleo, que se encuentra en esta zona, en el momento en zonas de soporte cerca de los 100, tratando de encontrar algún freno o un rebote que no ha podido. Ya miraremos en gráficas. Así que en términos generales los datos económicos siguen siendo buenos. Esperan los comentarios de Janet Yellen y básicamente pues la tranquilidad sigue siendo el común denominador en los Estados Unidos. No se descarta que continuemos con algo de ascensos. En medio de la jornada
solo comentarios de Janet Yellen sobre posible ascenso en tasa de interés más rápido de lo posible, pues nos estaría, de lo probable, estaría generando una presión bajista importante. Entonces atentos, a las 9 de la mañana tendremos comentarios de Janet Yellen. Y el mercado local sigue bajo indecisión y presión a la baja por petroleras. Vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo. Aquí el punto clave son las petroleras para lo que es la tendencia de nuestro mercado. ¿Qué nos dicen entonces las gráficas? Tenemos un índice de Dow Jones que continúa con tendencia alcista, rompiendo los 17, así que mientras esté sobre los 17 podemos avanzar hacia los 17.400, 17.700, podría haber un rally de euforia. Continúan también los resultados empresariales, Johnson Johnson también estuvo superando expectativas, continúa con sesgo alcista, así que los datos económicos también, los datos de utilidades empresariales, perdón, están impulsando a los mercados también con ascensos importantes. Entonces, por ahora estamos con tendencia alcista para el índice Dow Jones. El IPSA hace una pausa, durante 3 jornadas tenemos pausa para lo que es el IPSA, así que mientras esté sobre los 3.900 el sesgo sigue siendo alcista, es una pequeña pausa para continuar con la tendencia. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima también haciendo corrección dentro de tendencia alcista, importante los 16.800 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Y el dólar ha empezado a encontrar indecisión, está ganando algo de terreno pero no cambio de tendencia. Simplemente estamos en una zona de pausa entre 1870 y 1880 como las zonas de resistencia y 1840, 1850 como la zona de soporte. Solo con la ruptura de alguno de esos dos niveles, 870, 830, 840, perdón, nos estaríamos generando una nueva dirección. Por ahora no se descarta esa indecisión en medio de ese canal lateral para el dólar. Y el WTI está intentando encontrar soporte. Está intentando tocar soporte en el 100. Y básicamente estamos 100 contra 105, importante esos dos niveles, estamos en zona de soporte. Dependerá posiblemente de los inventarios de crudo, si tengamos un repunte fuerte o no. De lo contrario, la presión sigue siendo bajista. Estaremos muy atentos a las velas para encontrar una zona de soporte importante. Vamos a ver qué pasa cuando aparezcan compradores. Pero por ahora solo rompiendo el 101 nos daría impulso el 104, 105. Si se mantiene por debajo del 101, la presión bajista continúa, lo puede llevar incluso hasta 98. Importante el 101 como resistencia de corto plazo. Y el euro está perdiendo algo de terreno en las últimas jornadas, en los últimos minutos. Continúa dentro de la indecisión, está en la zona del 36, presionando a la baja. Datos de Estados Unidos fueron mucho mejor que los de Europa. La confianza de Europa también disminuyó. La política monetaria sigue siendo expansiva en Europa. Pues básicamente la presión debería retornar a la baja. Vamos a ver si con la ruptura del 36 se logra consolidar un movimiento un poco más fuerte hacia 35.20. Vamos con nuestro índice Colcap, que ayer desciende. Se esperaba un poco más de impulso, por lo menos para llevarlo a la zona de 6.90, 7.10, pero petroleras no permitieron ese impulso alcista. Recuerden que mientras esté por debajo de los 710, 700, la presión puede llevarlo al 6.50. Si hay ruptura de mínimos, la presión vuelve a ser bajista. Si logra aguantar los mínimos de las últimas 2 jornadas, 3 jornadas, aún puede volver a 6.90, 7.10, solo rompiendo esos niveles cambiaríamos a sesgo alcista. Por ahora está en una zona de indecisión, una zona de soporte, vamos a estar atentos a los mínimos de jornadas anteriores. Si rompe los mínimos de esas jornadas, la presión bajista puede continuar, de lo contrario tiene espacio todavía para generar un rebote. Hay una zona de indecisión importante en el índice Colcap. Y 70 contra 68 siguen siendo los niveles de Bogotá, el que nos dé ruptura nos daría dirección, por ahora no hay ningún cambio de tendencia. BBC intentando impulsarse otra vez, eso es bueno. Si logra mantenerse sobre el 23.30, podría empezar 24, 24.70 como escenario probable tras empezar a terminar el movimiento de corrección. Importante los 23.30 como la zona de soporte. Si pierde los 23.30, podría seguir con su corrección hacia 22.60, igual seguirían siendo correcciones dentro de tendencia alcista. El nivel más importante siguen siendo los 22. Así que si aguanta en el corto plazo 23.30, es muy probable que continúe con ascensos. Si pierde los 23.30, podríamos continuar con corrección hacia 22.60 y 22. Celsia continúa por debajo de los 6.080, 6.100. Vamos a dejarlo con los 6.080. De hecho ha bajado de forma considerable el nivel de resistencia. No es el 6.000, es el 6.060. A medida que pasan los días baja la resistencia. 6.060, la resistencia. Mientras esté por debajo del 6.060 aún existe probabilidad de descensos a 5.080. Están apareciendo brevemente compradores pero no con mucho volumen. Solo rompiendo el 6.080 podríamos tener un nuevo sesgo alcista. Importante el 6.080.
perdón, 6060, 6080, sí, esa zona, dejémoslo 6080, 6060 como la zona de resistencia para cambiar el sesgo de Celsius. Cementos Argos 11500 como la zona de soporte, continúa la indecisión, no puede romper los 12000, 12100 para generar un nuevo impulso alcista. Si rompe esta zona de máximos, el impulso volvería a ser al alza. De lo contrario, el 11500 sigue siendo la zona de soporte. O sea, si el mercado está esperando entonces resultados empresariales para determinar rumbo. Si hay ruptura de los 11500 a la baja, podríamos estar descendiendo a los 10800. Sigue siendo el soporte importante los 11500. Cemex Latam Holding 18, como la zona de soporte, logra aguantar un poco, tendrá que romper esos 19.400, 19.500 en las siguientes jornadas. Ayer cierra cerca de, si logra cerrar por encima de esos niveles, abriría una mayor probabilidad de ascensos a 20.700, 20.800. De lo contrario, solo perdiendo el 18.000 se perdería el sesgo alcista. Continúa entonces sobre el soporte de los 18, que es el más importante. Canacol, correlacionada entonces con las demás petroleras, no ha podido pasar lo que son los 12.100, baja en este momento a 12.100 la resistencia, llegando al soporte del 11.500, 11.400. Es una zona de soporte importante para Canacol. No se descarta que igual pueda continuar con los descensos, pero también pueden llegar a aparecer compradores en esta zona, entre los 11 y 11.400, zona de promedio móvil de 200 periodos más la desviación estándar normal. Estaríamos hablando de una zona de soporte fuerte entre el 11.400 y el 11. Igual, hasta que no aparezcan compradores en las velas japonesas, no podríamos encontrar una tendencia clara. La presión sigue siendo bajista hasta que no se rompa el 12.100, sino que estamos llegando a zona de soporte 12.100 como la resistencia importante. Vamos con concreto. Sigue sobre los 1500 y 1470 la zona de soporte. Mientras esté sobre esos niveles, la tendencia sigue siendo alcista. Tendrá que romper los 1550 para poder avanzar a 580 y 600. 1550 como la zona de resistencia. 1550. Si la supera, podría impulsarse de nuevo con fuerza. De lo contrario, el 1500, 1470 siguen siendo las zonas de soporte de tendencia alcista. Corficol rompiendo su zona de indecisión, que es una figura de continuación, rompiéndola a la baja en el día de ayer con buen volumen. Extraño el movimiento y la tendencia que tuvo el mercado el día de ayer contemplando todo el panorama internacional. Está en la zona de soporte del 38.500. Si logra aguantar este 38.500 y romper el 39, sería una falsa ruptura y volvería al sesgo alcista. Hay presión bajista por la ruptura del día de ayer con volumen, solo rompiendo el 39 anularía esa presión. Choque contra el soporte en el día de ayer, donde está el promedio móvil de 20 y 40. Si logra aguantar esos niveles, el sesgo puede continuar siendo alcista. Si pierde estos niveles, sobre todo el 38.200, donde está el promedio móvil de 40, la presión bajista podría acelerarse. Importante, estamos en zona de soporte con algo de presión bajista, solo rompiendo el 39 cambiamos de dirección. No hubo ruptura al alza del 39.400 para continuar con la figura de tendencia alcista. Ecopetrol vuelve a frenar. No obstante, los compradores se evidencian aquí con esta pequeña cola en la zona. Pues digamos que lo que se espera es una zona más de comportamiento lateral de 3.300 a 3.100 a espera de mayores fundamentales. El rebote era simplemente técnico. Se pensaba que podría extenderse un poco más, pero ya falla. Así que estamos 3.300 contra 3.100. Posible comportamiento lateral en esta zona. La tendencia sigue siendo bajista, sino que el mercado estará esperando mayores fundamentales para determinar dirección. Si hay ruptura del 3.100, sin importar los fundamentales, podría llevarlo hacia la zona de 3.000, 2.800 como siguientes niveles de soporte. Importante los 3.100. Si logra aguantar los 3.100, lo podría mantener ahí con 3.300 y 3.400 como zonas de resistencia, en lo que todavía sería un rebote técnico y un descanso después de tanta caída. Así que el mercado estará esperando fundamentales para generar entonces nueva tendencia dentro de este espacio de pausa. Solo rompiendo el 3.480, 3.500 que ha evolucionado un poco, cambiaríamos de tendencia. Si rompe 3.100 volvería a la presión bajista. El sesgo sigue siendo bajista para el activo. Estamos entonces 3.300 contra 3.100. Empresa de Energía de Bogotá sigue aguantando los 1550. Mientras aguante los 1550 aún puede volver a 620, 680. Si pierde los 1550 perderíamos movimiento hacia 1500 y 1450. Importante esos 550 como zona de soporte. Construcciones El Cóndor. Tenemos para Construcciones El Cóndor corrección dentro de tendencia alcista. Poca liquidez como siempre.
1400 a 1460 la zona de soporte. Mientras esté sobre esos niveles aún, el sesgo sigue siendo alcista, simplemente es una corrección. Y superando los 1500 podría impulsarse de nuevo a 580, 600 como zona de resistencia y como escenario probable. En K no ha vuelto a marcar precio desde el 10. El 11 sigue siendo resistencia. Si no supera pronto el 11 puede volver a zona de 10, 9, 9. Si supera el 11 puede volver hacia los 12 como escenarios probables. ETB continúa descansando, continúan apareciendo la toma de utilidad en zona de resistencia, aparecen los vendedores, no obstante, la tendencia sigue siendo alcista, 480, 460 la zona de soporte. Mientras esté sobre esos niveles aún existe tendencia alcista, solo superando los 500 de nuevo con volumen y con fuerza podría impulsarse hacia niveles más altos. Importante, el 500 será la resistencia de corto plazo para este activo, mientras esté por debajo de ese nivel, no puede volver a 480, 460. Rompiendo el 500 podría volver a avanzar. Hay posibilidad de corrección dentro de tendencia alcista, espera de resultados empresariales, atentos al 500 que desataría entonces una nueva onda compradora como escenario probable. Éxito sigue en su lateral, no ha podido pasar el 32, increíble. Mientras no pase el 32 no existe la probabilidad de ascenso. Si pasa el 32 aumentaría la probabilidad a 33, 33, 300 como zona de resistencia. Y el 31.400, la zona de soporte, sigue siendo el mismo nivel. Solo la ruptura del 31.400 lo podría llevar hacia la zona de los 30.000. Así que por ahora seguimos 31.400 contra 32 en zona de indecisión con bajo volumen para éxito. La ruptura de alguno de los dos niveles nos daría un escenario probable más claro a futuro. Grupo Argos recuperando terreno sobre los 22. Así que logró cerrar por encima de los 22, logró mantener su tendencia alcista pese a ese intento de ruptura en jornadas previas. Y mientras esté sobre 22 aún puede volver a 23, 23.800. La pérdida de los 22 con volumen sí le podría ya generar la pérdida de tendencia hacia los 21. Importante de nuevo los 22 para Grupo Argos. Grupo Aval sigue bajo tendencia alcista, más líquida la preferencial, pero logra aguantar esos niveles de 340, 330. Mientras esté sobre esos niveles aún existe probabilidad de 380, 420 como niveles de resistencia. Seguimos bajo tendencia alcista. Grupo Sura peleando un poco compradores y vendedores. Ayer una vela con cola de techo, digamos, tipo no estrella fugaz, sino más bien doji lápida. Así que está chocando, intentando romper. Si superamos los máximos del día de ayer, 39.900, los compradores tomarían control, anularía la vela de alto volumen y lo podría llevar hacia los niveles de 40.800, anular la presión bajista que intentó generar esta vela. Si por el contrario rompe los 39.200, los vendedores ya toman control, que están aquí luchando también, tomarían control hacia los 38 y 37.800 como primera zona de soporte. Hay indecisión entre 39.900 y 39.200 donde se evidencia choque de compradores y vendedores por las tres velas anteriores. Vamos a ver si hay un tipo de ruptura de esos niveles. Y seguimos con ISA. Logra aguantar los 9000. Recuerden que el nivel de los 9000 es muy importante porque es la línea de cuello del hombro cabeza a hombro. Solo podemos decir que hay cambio de tendencia con la ruptura de esos 9000. Mientras esté por encima de los 9000 aún no hay cambio de tendencia. Y si hay ruptura de los 9200 podríamos estar hablando de volver el sesgo alcista a 9500, 9800. Importante esos 9200 como zona de resistencia de corto plazo y los 9000 de corto plazo con soporte. La ruptura de alguno de los dos nos daría posiblemente una tendencia. Gobierno anunciando que vendería primero Isagen antes que la participación del 10% de Ecopetrol. Así que seguimos dentro del lateral de 3.300 contra 3.100. 50% de probabilidad de ascenso como de descenso a espera de mayor información. Seguimos con mineros, el oro descendiendo $1.308 la onza, lo que lo deja otra vez 2.900 contra 2.700 y con posibilidad de perder un poco de dirección. Promedios móviles se aplanan, ROC cerca de 0, MACD cerca de 0, mostrándonos claramente un posible comportamiento lateral. En cuanto a Nutresa, aguantó los 27, muy bien. Mientras aguante los 27 aún existe la posibilidad de volver a 28 y mantener el sesgo alcista, así que sigue siendo 27 contra 28. Solo rompiendo los 27 perderíamos fuerza hacia 26, 25, 800. Por ahora, intentando alejarse, importante siguen siendo los 27 como la zona de soporte fuerte para Nutresa. Seguimos entonces 27 contra 28. Preferencial Aval sigue sobre su soporte de los 1340. No ha roto los 1360. Seguimos 340 contra 360 con bajo volumen en medio de la indecisión. Si hay ruptura del 360 podría avanzar a 400, 440.
Si pierde los 330, 340, volveríamos posiblemente a 1300, 1290. Por ahora continúa la indecisión entre esos dos niveles. Avianca Holding duda un poco en el avance. Esto es importante porque la idea de un soporte es que se aleje rápidamente. Si empieza a presionar y a buscarlo de nuevo, nos daría una posibilidad de ruptura más fuerte. Así que la vela de ayer pone un poco en duda el movimiento. 3730 sigue siendo la zona de soporte. Y para hoy los 3800. Importante, si logra aguantar los 3800 hoy, puede todavía buscar la parte alta de los 3940, pero si pierde los 3800 aumentaría la posibilidad de ruptura a la baja hacia los 3600, 3580. Importante los 3800 para el día de hoy, para determinar si la probabilidad es de continuar con el ascenso en el lateral o aumentar la probabilidad de ruptura a la baja en ese activo. 3800 el nivel importante. Bancolombia se aleja de los 27, eso es importante. Sigue siendo el nivel, si bien nos alejamos no podemos modificarlo aún. Podríamos colocar un soporte intermedio en 27.300, pero pues es casi la misma distancia. Estamos en 27.300 contra 27 las zonas de soporte. Si logra aguantar esos niveles, aún puede volver hacia los 28.500, 28.700. Si rompe los 27, recuerden, se perdería el sesgo alcista hacia la zona de soporte de los 25.600, 25.800. Importante, los 27 siguen siendo la zona de soporte para preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques no ha marcado precio desde el primero, así que no tenemos actualización de niveles. Y Cementos Argos preferencial, mismo análisis que la ordinaria. Los 11 siguen siendo la zona de soporte importante, siguen siendo los 11.000 en este caso para esta acción. Preferencial Corficol, no, perdón, preferencial Da Vivienda. Los 30.000, soporte de corto plazo, rompió lo que eran los 30.800, que era una zona de soporte importante. Si logra volver a esos 30.800, el sesgo alcista se mantiene. Con lo contrario, si rompe los 30.000, abriría la probabilidad de descensos hacia los 28 ante el stop del mercado por ruptura de promedio móvil de 40, periodos. Importante esta zona, estamos en el último soporte del sesgo alcista para Da Vivienda. Preferencia del grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, en este caso los 22 sigue siendo el eje entre tendencia alcista o tendencia bajista, y grupo Sura preferencial fuerte descenso en el día de ayer, contrario a la ordinaria, así que, y con bajo volumen. 39, si no logra recuperar los 39 pronto, puede pasar lo mismo que Da Vivienda. Si lo recupera pronto, el sesgo alcista está vivo, pero si se mantiene por debajo de los 39, esta vela estaría presionando la baja hacia niveles de 36.800. Vamos a ver qué pasa en la primera media hora o primera hora de negociación en Grupo Sura, a ver si logra recuperar o no los 39, lo contrario, el sesgo sigue siendo bajista. Y Pacific Rubiales continúa bajo presión, rompiendo entonces los 36, mientras esté por debajo de los 36, aún puede buscar los niveles de 34 como zona de soporte. Solo rompiendo los 36 al alza podría volver hacia la zona de los 38, 38, 100, y solo rompiendo esos 38 podríamos decir que el sesgo vuelve a ser alcista. 36 como resistencia, siguiente nivel de soporte 34, y en caso que tengamos mayor volatilidad 32.800 el siguiente nivel. Continúa la tendencia bajista para Pacific, estaremos atentos cuando haya algún tipo de vela importante con volumen para Pacific Rubiales. Y ya estamos incluyendo, ya que he registrado algo de mayor movimiento, pero no marca precio en el día de ayer. 3.30 sigue siendo el soporte, mientras esté sobre 3.30 aún puede volver a 3.50, 3.60. Si pierde el 3.30 volvería a la zona de los 310. Recuerden que hay momentos en que tiene liquidez y después la liquidez desaparece. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen en calma. Resultados empresariales, lo más importante para el mercado internacional. Datos de Estados Unidos siguen siendo buenos, no tan buenos como antes, pero siguen siendo buenos. El mercado en Europa está un poquito indeciso, a espera de mayor estímulo, aunque ya se le ha dado suficiente estímulo. Así que en términos generales estamos con tranquilidad en los mercados. Colombia no sé por qué no se pegó ayer en el movimiento alcista, así que muy atentos a los soportes de corto plazo. Recuerden que si se rompe perderíamos la tendencia en la mayoría de los activos. La presión sobre petroleras podría continuar, el petróleo está tocando los 99 y deberán estar atentos también a cuando encuentren algo de soporte, tanto las petroleras como el precio del petróleo. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Qué puede estar generando la presión a la baja en el Caracol? Caída del precio del petróleo y correlación con los demás activos. No obstante, pues ya miraremos cuando se publiquen resultados empresariales, aunque por lo general el Caracol es de los últimos en presentar. Perdí Caracol, 11.400 a 11.000 la zona de soporte. Las velas aún no muestran que los compradores están intentando tomar control. Estaremos muy atentos a las velas en los comités para ver cuándo aparecen los compradores.
Solo rompiendo el 1200 podríamos anular la presión bajista por análisis técnico. Por favor, cuéntame si la capacitación de la semana pasada del sector petróleo quedó grabada. Espera, ya te averiguamos. Ana, si me ayudas si la capacitación fue grabada o no. No, las capacitaciones no son grabadas, ninguna, ni las de fundamentales, ni las de técnicos. ¿Qué pudo haber pasado con Corficol? Porque según vimos ayer, técnicamente tenía formación de banderín. ¿Muestra continuación de tendencia algo fundamental? No, no hubo noticias. Hoy será muy importante el cierre, ya que está contra la última zona de soporte. Digamos que lo que pasa con las figuras de continuación y cambio de tendencia es que falta el nivel para confirmación. El de ayer era el 39.400 y un ejemplo similar sería ISA con los 9.000. Sí, que eran 9.000, la figura de hombro, cabeza, hombro. ¿Cómo se explica la fuerte caída de preferencial Grupo Sura ya que fue la subasta de cierre? No sé, de pronto alguien tenía fan y pues recuerden que en la subasta a veces se pierde liquidez y generó ese movimiento. Por eso será importante ver los 39 en el día de hoy en preferencial Grupo Sura, a ver si pesa mucho más lo que es el cierre de la ordinaria o la preferencial. Importante los 39 para preferencial Grupo Sura. Mencionar nuevamente Celsius. Celsius se me olvidaron los niveles de precio de Celsius. No sé si 60 u 80. Listo, 6000. 6060, 6080 la zona de resistencia. Mientras estemos por debajo de los 6060, 6080 en Celsius, la presión sigue siendo bajista. Solo superando esos niveles volveríamos a tener tendencia alcista. En ETB, ¿qué puede generar la ruptura de los 500? Utilidades empresariales, una mejora. De hecho, ETB ha venido mejorando en ingresos. Esa tendencia se puede mantener. Lo importante es una mejora en el crecimiento de las utilidades neta, que podría ser un poco más probable ante la revaluación del peso colombiano. Recuerden que Empresa de Energía de Telecomunicaciones de Bogotá tomó deuda en dólares, eso le generó algo de diferencia en cambio en el primer trimestre y eso podría, digamos que mejorar el panorama de utilidades para el segundo trimestre. Estaremos muy atentos, solo fundamentales podrían generar esa ruptura al alza. ¿Qué es lo más probable que suceda con Avianca? ¿Volverá a 4100 o se espera con mayor probabilidad un descenso a 3500? Por ahora parece ser más probable un descenso, pero no mucho. O sea, digamos que estamos como 60 probabilidad de descenso contra 40 ascenso, porque está en una zona de indecisión. Pero si rompe hoy los 3800, que es la zona de soporte de corto plazo, se aumenta la probabilidad de mayor descenso. Cuando publican resultados normalmente Ecopetrol y PREC. Ecopetrol aún no ha anunciado la fecha, pero estaremos entre finales de julio y principios de agosto para Ecopetrol, finales de julio y principios de agosto para PREC. Si Star incrementa el 18% de producción, esto no es bueno. ¿Qué se espera? Faltan los resultados del proyecto Star. Recuerden que se ha aprobado o no se ha aprobado. No hay fecha definida. Se especuló mucho con que hoy martes sería la decisión del proyecto Star. Estaremos muy atentos a ver si hay información sobre el particular. Si hay aprobación, pues digamos que eso le podría generar algo de rally a las acciones, sobre todo a PREC. Si no, la presión bajista continúa. ¿Cuándo son los resultados empresariales de Avianca? Aún no tenemos esa fecha. Hoy no es la reunión de ECO y PREC para el proyecto STAR. No hay una fecha definida por informe oficial en la superfinanciera de Ecopetrol. No hay fecha definida. Hay especulación sobre el martes. ¿Cuándo publicar resultados Avianca Holding? Aún no tenemos fecha. Desde mañana ya les tendremos el calendario económico de las que ya están presentando. ¿Cuál es el valor fundamental de Corfi Colombiana? Recuerden que el valor fundamental depende de las proyecciones de cada analista. Quien proyecte tendremos un valor fundamental, así que exactamente el valor fundamental no, ya les estaremos enviando algunos informes de los precios objetivos. El gobierno está promoviendo el desarrollo textil, con eso se puede pensar un repunte importante en Enca, Coltejer y Fabricato. No necesariamente, necesitamos algo más puntual, aunque digamos que Coltejer y Fabricato sí son netamente textil. Enca tiene un poco más de fibras sintéticas, se aleja un poco más del sector, tiene componente textil pero no tanto. De hecho, las fibras sintéticas de Enca nunca entraron en el TLC, digamos que esas continúan con aranceles. Así que importante, solo hasta que no haya noticias de lo que sería utilidades empresariales para ver si está funcionando o no, algunas medidas que se han tomado y demás. Pero pues no necesariamente vamos a tener volatilidad en estos activos hasta que no hayan fundamentales puntuales. ¿Cómo se calcula el valor fundamental de una acción? Hay diferentes formas, todas son trayendo la mayoría, porque hay varios modelos, pero los más aceptados son los de traer los flujos a valor presente. ¿Cuáles flujos? El flujo de caja libre para el equity, no tanto el flujo de caja libre para el patrimonio, para el accionista, para la firma, o dividend discount, modelos de dividendo descontado, el modelo de Gordon.
todo es trayendo valor presente los flujos futuros. Así que digamos que el valor fundamental de una compañía depende necesariamente de su generación de utilidad, generación de flujo de caja futura. Según el senador Robledo, por derecho de petición, el proyecto Star de Pacific Según el senador Robledo, por derecho de petición, el proyecto Star de Pacific fracasó. Bueno, la verdad no tenemos información oficial, pero el mercado sí anda en tendencia pesimista. O sea, la tendencia bajista es porque están pesimistas frente al mercado. Digamos que el mercado está incorporando que el proyecto fracasaría, por eso la presión bajista a medida que se acerca la posibilidad de conocer el resultado. Así que si se llega a aprobar el proyecto STAR, habría una sesgo alcista por la sorpresa. Si no, pues simplemente el mercado ya continuaría con esa tendencia bajista. Esos son los escenarios probables. Ecopetrol ya encontró piso más no rebote. Es como el escenario más probable, aunque no necesariamente es un piso 100% confiable porque la tendencia sigue siendo bajista, pero el mercado ha visto en el descenso una oportunidad de frenar, pero necesita un fundamental, una mejora en las utilidades empresariales para poder cambiar la tendencia alcista. De lo contrario, simplemente es una pausa para continuar con la tendencia bajista. ¿Hay fecha de publicación de resultados de TV? No, y también suele demorarse un poco en la publicación de TV de los últimos que sale. ¿Por qué Paz del Río está repuntando? No hacemos seguimiento a las acciones de baja liquidez, digamos que no hay muchos fundamentales. Se encuentra muy por debajo de su valor patrimonial, si eso es cierto, pero pues no hay información por ahora sobre ese activo. ¿Qué se sabe de Tablemac? Tablemac mejoró mucho en los resultados del primer trimestre, posiblemente los resultados sigan siendo buenos, pero la liquidez de la acción pues no permite que se asimilen ese tipo de noticias. Acá el tema es más de liquidez, el flotante es mucho más pequeño, por lo que no asimila ese tipo de fundamentales. Paz del Río encontró más carbón. Bueno, la verdad no tengo información. ¿Qué sucede con Valorem? ¿Por qué sube? Suele tener algunos tipos de movimientos puntuales, pero después vuelve a perder un poco la liquidez. Digamos que parece ser que cuando el mercado está en tendencia alcista y después de que algunas acciones suben, pareciera que algunos tomaran utilidad en algunas acciones y lanzaran su capital hacia Valorem y después ahí vuelve y pierde liquidez. Siempre suele pasar después de un rally alcista en acciones de ese tipo de comportamiento con Valorem. Bastante, digamos, recurrente ese tipo de comportamiento en el activo. Pero pues vamos a ver si los resultados también de Valorem mejoraron. También paga dividendo. Vamos a ver que los resultados del segundo trimestre si le dan más impulso o vuelve y se pierde la liquidez y vuelve y descansa hacia la zona de 300, 310, que suele ser el comportamiento típico de este activo. Es un comportamiento más de flujos que de fundamentales, la verdad. Bueno, entonces muy atentos al corto plazo. Mercados internacionales siguen en calma, mercado local sigue un poco temeroso con algo de indecisión. Vamos a ver si frena o no la presión sobre las petroleras, que sigue siendo bajo tendencia bajista. Muy buen día entonces para todos.